solicitamos la comparecencia del abogado Pablo Játiva, docente universitario de la Universidad Internacional del Ecuador. Se le invita, por favor, a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, buenas tardes. Señores asambleístas, buenas tardes. Un gusto estar aquí hablando desde la academia, hablando un poco desde las ciencias jurídicas, desde las ciencias sociales. Nosotros, los académicos, tratamos de no tener un rol político, más allá de que siempre hay ciertas tendencias, ¿no es cierto? Eso es normal, lo decimos en nuestras clases, pero cuando se trata de analizar ciertas discrepancias, ¿no? O ciertos temas que producen confusión, nosotros dejamos de lado la ideología, dejamos de lado nuestras preferencias políticas y tratamos de ser netamente científicos, ¿no? Ser académicos significa eso, estar abiertos a todas las posibilidades, y ese es nuestro rol acá, defender el orden constitucional, los principios que defienden al Estado de Derecho y no los planteamientos polarizadores o que pretenden crear antagonismos. Más bien, la idea de la academia es dar luz sobre las confusiones jurídicas que puedan existir. Dicho eso, la persona que me antecedió, el doctor Pontón, habló ya sobre el contenido de la ley. Yo voy a referirme exclusivamente al proceso por el cual esta ley entró en vigencia, que ustedes lo conocen, ha sido motivo de controversia nacional. Varios constitucionalistas estamos opinando al respecto y creo haber recogido las opiniones de varios. Quiero plantearles eso a ustedes y también tener una conclusión al respecto, ¿no? Yo dividiré esta exposición en dos temas. Primero, un análisis jurídico constitucional sobre el procedimiento y luego una pequeña reflexión desde la teoría del Estado de Derecho. Y creo que lo primero que hay que comprender, señores asambleístas, es que la duda aquí es si es que la Asamblea Nacional podía archivar o no el proyecto en primer debate. Y ese es el primer punto que debemos nosotros aclarar. Y para eso es importante entender que existe una serie de aspectos sobre el proceso de aprobación de leyes que ustedes conocerán mejor que yo, que no se encuentran directamente en la Constitución de la República, como por ejemplo el rol del CAL, ¿sí? Del Consejo de Administración Legislativa, o como por ejemplo el dictamen que da el Ministerio de Finanzas para ciertos tipos de leyes que van a regular temas financieros. Esos aspectos no están necesariamente en la Constitución, sino que se encuentran regulados en leyes de menor jerarquía que vienen a ser las leyes orgánicas. Primera reflexión. Segunda reflexión, nuestra propia Constitución, en el artículo 133, nos dice que el rol de las leyes orgánicas justamente es regular la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. Es decir, la propia Constitución dice que las leyes orgánicas están ahí para terminar de organizar aquellos temas que la Constitución no avanza a analizar, no avanza a recoger. ¿Sí? En la Constitución que tiene 444 artículos, para muchos constitucionalistas es extremadamente larga, para otros no, para otros es reglamentaria. No importa el tema, sino que no todos los temas están ahí recogidos. Como les decía, el funcionamiento del CAL es un buen ejemplo. ¿Acaso por eso nosotros vamos a cuestionar las decisiones del CAL o decir que no son válidas ya que no están contempladas en la Constitución? Sería absurdo, ¿no es cierto? Sería dejar sin validez un importante órgano de la Asamblea Nacional, ¿no? Por lo tanto, tenemos una ley orgánica, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en el artículo 60 es taxativa, no duda, y dice se puede archivar un proyecto en primer debate, ¿sí? ¿Cuál es la polémica que ha surgido? Que un artículo de la Constitución, el 140, dice que debe ser en dos debates, ¿no? Entonces, creo que lo intelectualmente honesto es decir que probablemente algunos constitucionalistas pueden tener una duda racional, ¿no es cierto?, al respecto de qué norma se va a aplicar, pero aquí juegan otros elementos, ¿no? Podemos hablar de que existe una costumbre legislativa, y los abogados aquí presentes me darán la razón que la costumbre es una fuente del derecho. Hay una costumbre legislativa basada en una norma que es del 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual en más de 50 proyectos, de acuerdo a información oficial, se han archivado los proyectos en primer debate.
Y la pregunta que debemos hacernos ahí es, de esos 50 proyectos archivados, ¿en cuántas ocasiones el Ejecutivo ordenó que se publique a pesar de estar archivado? En ninguna. Ese es un elemento importante para la reflexión. 3 gobiernos han pasado desde que estamos haciendo el conteo de estos proyectos, de estos 50 proyectos, del gobierno del expresidente Correa, del expresidente Moreno, del expresidente Lasso. Ninguno ordenó que se publique una ley que había sido archivada por el legislativo. Primera reflexión, ¿no? Una opinión académica que creo que es importante que la conozcamos acá es que el Ejecutivo malinterpretó el archivo, ¿no es cierto?, contradiciendo más de una década de esta costumbre legislativa. ¿Y cuál es el problema de fondo de esa malinterpretación del archivo? Que el Ejecutivo está dirimiendo en un conflicto para el cual no es competente para dirimir. Cuando existen dudas sobre la aplicación normativa entre leyes orgánicas o entre la Constitución, quien debe dirimir ante esas dudas es la Corte Constitucional. El Ejecutivo no puede de forma unilateral tomar esa decisión porque puede atentar contra el concepto mismo del Estado de Derecho, ¿no? Y esa es la siguiente reflexión. ¿Hasta qué punto estamos siendo respetuosos nosotros con una institución tan antigua como la de los pesos y contrapesos, una institución básica para el funcionamiento de toda república, desde la Revolución Francesa? ¿Qué establecimos los seres humanos ahí? Que tiene que haber 3 poderes del Estado. En algunos países hay 4 y otros hay 5. El tema es que tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos, y cuando uno de esos poderes invade al otro o se toma las funciones del otro, hay que prender las alertas porque probablemente estamos ante un carácter autoritario frente al ejercicio del poder. Entonces, si es que un ejecutivo cree que puede tener la atribución de expedir normas directamente, normas que ya han sido archivadas por el legislativo, nuevamente les repito, creo que tenemos que prender las alertas porque puede estarse configurando un régimen autoritario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el freno ante ese régimen autoritario? Tiene que ser, por supuesto, la Corte Constitucional, pero nuestra conclusión, hablo a nombre de algunos profesores de Derecho, de profesores de Ciencias Políticas, es que efectivamente fue un error del Ejecutivo publicar una ley que había sido archivada y que eso constituye una clara amenaza al Estado de Derecho en el Ecuador. Con eso concluyo mi intervención, señora Presidenta. Muchas gracias.